Perfecto. Bien, lo primero a decir respecto de la organización es que, si bien evidentemente nuestra principal función es la defensa de los intereses de los consumidores e inquilinos, la organización nació específicamente con el nombre Cámara de Inquilinos con la defensa de los inquilinos solamente. Luego vimos, trabajando también en el campo del derecho del consumidor, que en realidad las afectaciones jurídicas del inquilino son las mismas del consumidor, muchas veces agravadas porque es mucho más importante aún el llamado contrato de consumo de locación inmobiliaria. Y esto, lamentablemente, todavía en la ley no está claro. De hecho, en el código original que había de Vélez Arfiel no existía el concepto del consumidor, se introduce por una ley en 1993, después el concepto de consumidor aparece en la Constitución y finalmente en el Código Civil y Comercial del año 2015. O sea que la reforma de los contratos de locación fue hace muy poquito, la del 2015. Y luego viene otra ley, que es esta llamada ley de alquileres, que en realidad es una modificación del Código Civil y Comercial sustancialmente, que es lo último que se realiza y que no cuaja del todo con reformas previas, porque creo que esta es una ley que, si bien tuvo mucho debate mediático y debate parlamentario hasta cierto punto, realmente no hubo una reflexión sobre algunos planteos que se estaban haciendo, y de hecho, particularmente esta organización planteó una y otra vez el fracaso que sería la imposición de una indexación. Esto se lo comunicamos en dos proyectos que se consolidaron, que lo tomaron la diputada en su momento Brenda Austin y la diputada Adriana Nazario, dos diputadas de distintos colores partidarios, porque nosotros no tenemos ningún tipo de vinculación, ni participación, ni militancia, a diferencia de otras organizaciones de inquilinos que sí las tienen, y ahí es donde los llamo a los diputados también a la reflexión. Cuando hablan de los representantes de los inquilinos, nosotros somos muy prudentes, somos una organización completamente registrada que defiende derechos. No nos votó nadie, somos una organización privada, una ONG no gubernamental. A veces determinadas organizaciones se presentan como los defensores de los inquilinos cuando no tienen una representación directa, ningún inquilino le delegó ningún voto. Y muchas veces se plantea el primero de los grandes problemas que tiene esta discusión, que es la llamada falsa grieta, o que yo denomino así, entre los inquilinos y los propietarios. Acá no se puede pensar una ley en base a la defensa de los inquilinos o la defensa de los propietarios. Eso es un absurdo jurídico. Si se regula un contrato, como es el contrato de locación, no se puede hacer pensando en una parte, sino en el buen funcionamiento del contrato. Y creo que todos los diputados y senadores, porque así lo han votado en su conjunto, han tomado o han caído en esa trampa de considerar que por defender a uno se está haciendo un bien, cuando si se perjudica el contrato se perjudica a ambas partes. Nosotros advertimos particularmente que iba a haber problemas con el punto de la indexación. Agradecemos profundamente que muchas de nuestras propuestas fueron receptadas, pero el punto crítico fue el de la indexación. Y luego otro punto también crítico es el de los 3 años, pero no porque sea malo en sí mismo, sino porque se tomó sin otro tipo de previsiones que en conjunto es lo que determinan que hoy el precio de entrada de un alquiler sea altísimo, por esta cuestión de los 3 años. Entonces, dicho esto, me parece importante analizar concretamente qué es lo que se llama ley de alquileres, ¿no? Acá tengo en pantalla lo que fue la ley vigente 27.551. Por más que los medios dicen la ley de alquileres, la intervención del Estado, bueno, no, la ley de alquileres son 24 artículos, no son 2 propuestas. Y esos 24 artículos, nuestra organización por lo menos intervino activamente en 10 propuestas que se convirtieron en al menos 10 artículos que son realmente muy buenos para el contrato, y que derogarlos sería un gran error, porque son 10 artículos que están pensados desde la práctica del asesoramiento a los inquilinos en la organización. En mi caso como profesional soy abogado, así que he asesorado muchas veces tanto a dueños, a propietarios, como a inquilinos. Sé lo que es un proceso de desalojo, sé lo que es la problemática del inquilinato. Entonces no estoy hablando de afuera pensando en que acá es un sector, sino viéndolo como un técnico que analiza un contrato que tiene que funcionar bien. Y en esa ley, que ahora está vigente, se introduce, por ejemplo, el domicilio electrónico. Fíjense la importancia de esto, que fue una propuesta de la organización y que ahora está ya en el Código Civil y Comercial para todos los contratos. Quizás fue un poco tibia la redacción final,
porque dice puede constituir un domicilio electrónico, nosotros queríamos que sea debe constituir un domicilio electrónico, pero ya fue un gran avance. ¿Cómo se va a derogar un domicilio electrónico, que es una gran falta que tuvieron en el año 2015, para todos los contratos incluso, no solamente para los de locación? Después hay, no me voy a referir a todas las buenas, los buenos artículos, porque serían 9 artículos más que son muy buenos, pero solo por enumerar, se elimina la posibilidad de firma de pagarés, que era una práctica abusiva muy extendida por las inmobiliarias, que distorsionaba totalmente el sentido regulatorio del contrato, haciéndole firma pagarés, con lo cual todo lo que se firmaba en el contrato se distorsionaba con esa firma. Nosotros ahí habíamos propuesto que estos pagarés no tengan ningún tipo de valor. Bueno, eso en el proyecto final que quedó aprobado, dice que está prohibida la firma de pagarés, pero no hay ninguna consecuencia. Se olvidaron de poner esa parte, con lo cual también ahí quedó un poco rengo, pero de todos modos está la intención, la propuesta de eliminar la firma de pagarés. Después, respecto del silencio del locador cuando el inquilino está pidiendo arreglos, es muy importante que los pueda hacer sin ningún tipo de proceso burocrático, si no hace los arreglos y después pide el descuento para el caso de que el locador no le conteste. Incluso este artículo, el artículo 1203, podríamos decir que casi previó o se adelantó a la posibilidad de la pandemia, porque el artículo 1203 original hablaba de la frustración del contrato para el caso de caso fortuito o fuerza mayor. Y la propuesta de nuestra organización fue no solo caso fortuito o fuerza mayor, sino cualquier situación que no fuera imputable al locatario. Y fíjense los problemas que tuvimos en la pandemia con oficinas alquiladas que no podían usarse y que los inquilinos tenían que pagarla de todas formas, y en realidad, como la ley no estaba vigente en ese momento, no hubo ninguna solución que se le pueda dar a todos esos inquilinos, y lo que generó fue un gran conflicto social entre el congelamiento del precio y la obligación de pagar un alquiler que la persona no podía utilizar, ¿no? Y eso en la ley estaba solucionado de una forma que me parece bastante justa y ecuánime para ambas partes. Entonces nunca podemos pensar en favorecer al inquilino o favorecer al propietario. Lo que hay que favorecer es la transparencia del contrato, la claridad del contrato y la seguridad jurídica. El resto de los artículos que son tomados de estas 10 propuestas son perfectamente útiles, están basados en lo que la jurisprudencia aplica, o sea, no son cosas de extraterrestres, sino que son cosas que la jurisprudencia aplica, pero cuando uno hace un juicio y lo gana. Entonces directamente ahora está en la ley y es claro. Por ejemplo, lo típico que el dueño no le quería recibir la llave al inquilino. Y se hacía un juicio solamente porque el inquilino quería entregar la llave, el dueño no se lo quería recibir, y en todo ese periodo de tiempo se generaba un montón de gastos, se agrandaba el problema. Ahora esto lo resuelve muy fácil. El dueño está obligado a recibir la llave y después se discutirá si dejó la casa en malas condiciones, si hay cosas que reclama, bueno, se discutirá solo eso. Pero no se discutirá sobre eso todos los alquileres que empieza a deudar el locatario por no poder entregar la llave. Son muchas cuestiones que están completamente resueltas porque están basadas en el análisis contrato de lo que es la relación real entre los inquilinos y los propietarios, que en un código civil de 2015, redactado mayormente por jueces, porque los verdaderos redactores de este código fueron sobre todo los miembros de la Corte Suprema de Justicia, seguramente no tuvieron cierta empatía respecto de la necesidad real jurídica de los inquilinos. Esto es una opinión mía de abogado letrado por ahí, en cuanto a lo que los jueces muchas veces no ven esas realidades. En su gran mayoría no son inquilinos, ni lo fueron, ni tienen un entendimiento real de cuáles son las cuestiones del día a día. Son casos que tampoco llegan a la Corte Suprema, y que estén solucionados en una ley facilita mucho la relación entre las partes. Ahora vamos, después de esta mitad buena, a lo que podemos decir la parte mala de la ley, ¿no? La parte que realmente no ha favorecido y que nosotros dijimos hasta el hartazgo que iba a pasar lo que pasó, no iba a funcionar. El índice. Bueno, el artículo de garantía, la verdad que ni suma ni resta, es algo que no ha aportado nada, fue propuesta, no fue propuesta de nuestra organización, y no tiene ningún sentido enumerar garantías cuando en definitiva el locador quien va a decidir si el inquilino le merece o no confianza. Y meterse en eso solamente puede perjudicar la relación o la transparencia del contrato, porque el locador es quien sabe cómo se garantiza o qué es lo que satisface su garantía. Así que ese artículo 13, la verdad que muchas veces se presenta como un gran avance, en la práctica no suma ni resta nada a las relaciones entre partes. Pero el que sí perjudica, y mucho, es este artículo de la indexación, ¿cierto? El artículo 14 de la ley, que establece un índice
que es fijado por el Estado. Esto no es algo novedoso, viene desde hace mucho tiempo ideas de que el gobierno pretenda fijar los precios de las cosas. Lo hemos vivido a lo largo del tiempo, sobre todo en países no democráticos y no occidentales. Pero hubo su experiencia en Occidente respecto de fijar los precios de las cosas por parte del Estado y siempre terminó mal. No puede el gobierno fijar los precios respecto de contratos privados que no son monopolios, que no tiene, es más, no hay ningún mercado más desconcentrado que el mercado de los alquileres. Cualquiera puede tener ahorros, invertirlos en una propiedad, querer fijar, querer ganar respecto de esa propiedad que son los ahorros de su vida, y de pronto se ve que los precios se los fija el gobierno. Esto no va a funcionar y ya no está funcionando, fundamentalmente porque es un atentado contra la libertad contractual y además por la enorme inseguridad jurídica que crea. Y no solo para el inquilino, acá de vuelta no nos damos cuenta de que es un problema social. El inquilino no firma solo el contrato, lo firma junto a sus fiadores contractuales, los llamados garantes. Y el garante es el que realmente determina o no que un inquilino pueda alquilar. Entonces, si yo al garante le hago firmar que va a tener que endeudarse en base a un índice que hace el gobierno, lo estoy metiendo en un problema. ¿Cuánto va a pagar el garante? Y lo que el Banco Central decida, que es el índice de inflación en base a un promedio, una fórmula absolutamente impredecible al momento que yo estoy firmando el contrato. Eso es muy peligroso, muy poco transparente y da gran inseguridad jurídica. Si yo me tengo que hacer garante y realmente tengo que tener una excesiva confianza en alguien para firmar un contrato de este tipo, donde en definitiva no sé cuánto va a terminar saliendo el contrato durante 3 años encima. O sea, no es que son 2 años, sino que son 3 años y yo firmo a ciegas y no sé si el año que viene al Banco Central se le va a ocurrir, porque de nuevo acá no es por hablar de que en Argentina tuvimos problemas con los índices, que los tuvimos, pero en todo el mundo puede pasar que en determinado momento una institución empiece a funcionar mal y a fijar índices que no sean los correctos, que no reflejen la realidad. Entonces no se puede dejar en manos de funcionarios del Poder Ejecutivo la fijación del precio entre las partes. Ese es el principal punto que consideramos que nunca debería haberse aprobado, que más allá de eso ahora la derogación de este artículo, que la propiciamos, va a traer problemas, porque ya se aprobó, es decir, nada que se apruebe y luego se derogue no trae problemas. No, ahora la derogación también va a tener problemas, porque no se debería haber aprobado. Pero de todos modos... Ezequiel, ¿te puedo Sí, hacer una consulta en tema de sí, por supuesto. índices? ¿En algún momento no se tuvo en cuenta, no se barajó la posibilidad de utilizar algún índice como se suele usar para otras mediciones, como el de la Cámara de la Construcción o de alguna institución privada que tratara de, digamos, estar despojado de este tipo de falencias que venís comentando vos que se pueden dar? Bueno, considero que hablar de índices, de nuevo, es hablar de un falso dilema. Porque, Sí, porque coincido eso, pero viste entrar por en ahí los qué privados. índice es querer solucionar aspectos que no funcionan de la economía con una ley. Es Sí. como si yo quiero solucionar el problema del robo aumentando las penas para los ladrones. No, no va por ahí, ¿eh? El problema no es el índice. Es más, es un contrasentido tremendo que durante casi 40 años tuvimos prohibida la fijación de índices, que fue Ujú. la prohibición expresa de la indización, que le llamamos vulgarmente indexación, y ahora salen con que la solución es la indexación. Estamos todos locos. Si justamente se crea una ley para evitar los índices y el fundamento de esa ley es evitar la espiral inflacionaria que provocan los índices, ahora la solución pasa. Hace menos de 5 años hay videos en YouTube de organizaciones de inquilinos preocupados porque se venía la indexación. Y no sé en qué momento, en realidad sí sé en qué momento, ya vamos a hablar de eso, aparece el índice como la solución de los problemas. O sea, hasta hace poquito las organizaciones de inquilinos temíamos porque se nos venían los índices. Y ahora resulta que las organizaciones de inquilinos, algunas de ellas, piden los índices como la respuesta. No, el índice definitivamente no es el problema. Lo que provocan los índices y todo sistema de indexación son conflictos a futuro, conflictos cada vez que fluctúa la moneda. Esto lo vemos en los casos de autoplanes, lo vemos en los casos de venta de pasajes aéreos, los vemos en todos, pero en donde más impacto puede tener es cuando yo no sé cuánto voy a pagar por el alquiler de mi casa. O sea, ahí es donde realmente surge una gravedad, porque una cosa es un pasaje, otra cosa es pierdo el autoplan, que hay muchísimos conflictos por eso, pero ya si es el alquiler de mi casa el que se me mueve constantemente,
Entonces yo los llamo a la reflexión. ¿Para qué hubo una ley de prohibición de la indexación? Que de hecho, técnicamente está vigente, porque no está claro si está derogado o no. Bueno, ahí ya es materia para los legisladores resolver si la ley de prohibición de la indexación está vigente o no. Pero ¿para qué existió esa ley si ahora la solución va a ser aplicar más índices? No pasa por... Los índices son un parche que tiene que ver con una economía altamente inflacionaria. Las soluciones tienen que estar apuntadas a solucionar la inflación y no a ver cómo indexamos toda la economía y todo el tiempo nos vamos moviendo y vamos a terminar directamente todos hablando de índices, no de dinero. Entonces, evidentemente es el sentido contrario del que necesita una regulación seria, transparente y previsible. La previsibilidad no puede estar basada en índices. Yo puedo tener cierta imprevisibilidad en un proyecto de negocios. Bueno, si quiero construir y lo fijo en índice de la construcción, pero no puedo tener imprevisibilidad en un contrato de lo que voy a pagar para vivir, porque, digamos, de por sí no sé cuánto voy a ganar en mi trabajo. Entonces, repito, lo fundamental, y que fue lo que nosotros propusimos de entrada, es que el precio de la locación esté completamente fijado y claro desde el día y el momento en que firmo el contrato. Y no el precio mensual, sino el precio total del contrato. ¿Cuánto me va a salir esta locación? Los 2 años. Eso es lo que nosotros propusimos. La aplicación concreta de la Ley de Defensa del Consumidor. Precio claro, detallado y veraz. ¿Cuánto sale este contrato durante los 2 años? ¿Y cuánto sale cada uno de los meses que voy a pagar? Frente a eso nos parece que el Estado no tiene por qué decir que la actualización sea mensual, trimestral, semestral. Eso es una cuestión que perfectamente la pueden acordar entre las partes. Pero sí me interesa, y es obligación, y sería conforme a un contrato de consumo, que el precio sea claro y transparente desde el inicio de la relación contractual. Cosa que tampoco pasaba en el régimen anterior, porque muchas veces se fijaban los precios, se hablaba de actualizaciones, y a veces uno no sabía tampoco cuánto iba a terminar pagando con actualizaciones acordadas entre las partes. Si bien siempre era posible deducir ese precio, ahora ya con el índice directo es imposible saber cuánto uno va a terminar pagando. Así que en ese aspecto, nuestra propuesta tiene que ver con la información en el contrato y en cualquier publicidad que se haga del inmueble del precio total de la locación por el total del contrato. Eso también va a servir para poder comparar precios, o sea, para que el inquilino pueda saber concretamente si le conviene un departamento u otro, porque el precio final tiene que estar informado. Esto va a facilitar, va a dar mayor previsibilidad, va a ayudar también a los garantes. Si yo sé que este contrato sale 500.000 pesos de acá por los 2 años, bueno, firmo porque sé lo que sale y sé cuánto va a durar y no me estoy arriesgando a que después el gobierno meta un índice, cambie. Le firmo al inquilino porque sé que eso y hasta ahí es donde yo puedo garantizar y acompañar. Y el propietario también sabe cuánto va a cobrar por su inmueble. Digamos, no está tampoco teniendo que ver la tablita o pidiendo asesoramiento a un abogado para ver cuánto es lo que tiene que cobrar ahora por su propiedad. Eso realmente creo que es un error. Y el otro error de la ley, que eso es un error que no tiene que ver tanto porque sea mala la regulación, sino porque no está acompañada de determinadas propuestas de parte de las provincias sobre todo, es respecto del plazo de los 3 años. Fijar plazo de los 3 años sin haber en concreto realizado articulación con lo que es precio de honorarios profesionales, lo que le llaman en la calle comisión inmobiliaria, lo que los corredores le dicen honorarios profesionales, bueno, eso, si está sobre 3 años, produce una gran injusticia, porque el inquilino paga una comisión inmobiliaria, yo le digo como le dicen en la calle, comisión, y por esa comisión a lo mejor alquila 2 meses, el contrato no lo puede seguir avanzando porque la casa es un desastre, le vendieron un buzón, el corredor inmobiliario se quedó con 3 años de comisión, que nadie le devuelve al inquilino, y toda una fortuna de plata, que son el 5% sobre 3 años, en el caso de Córdoba, lo paga el inquilino y nadie le devuelve nada. Entonces, mucho cuidado con las reuniones y con las opiniones de los colegios de corredores inmobiliarios. Yo tengo una excelente relación con el colegio de corredores de acá de la provincia de Córdoba, pero hay que ser claros en esto. Ellos van a defender sus intereses, no van a defender el mejor funcionamiento del contrato, sino el mejor interés de ellos. De hecho, el único artículo que hace referencia en esta ley a ese tema es un artículo que les asegura que solo los corredores sean quienes puedan intervenir en las relaciones. Ese es su único interés, que no le toquen su parte contractual. Entonces, de nuevo, los llamo a la reflexión respecto de cuáles son las
opiniones autorizadas respecto a los determinados temas y a qué apuntan esas opiniones. Si no podemos determinar que el interés está en garantizar honorarios profesionales, ¿qué ponen los corredores de todo el país para ayudar el problema a los inquilinos? ¿Qué ofrecen ellos? Ofrecen, por ejemplo, devolver los honorarios cuando el contrato se frustra a los 2 meses de ingresado. Cuando alquilan un buzón, ofrecen devolver lo que no, y nunca lo hicieron, y obviamente que no lo van a ofrecer. Entonces ahí es donde la ley tiene que intervenir, es decir, si el contrato se frustra, por ejemplo, estoy tirando ideas, esto hay que reflexionarlo bien, hay que restituir el dinero de la comisión o un porcentaje. Y otra gran propuesta, pero eso tiene que ver con las legislaturas provinciales, es que los honorarios profesionales sean pagados entre ambas partes. Todos los corredores, y cuando los entrevistes van a ver, van a decir, nosotros prestamos un servicio a las dos partes. ¿Y por qué solo lo paga el inquilino? Si le prestan a las dos partes el servicio, que paguen entre las dos partes. Igualmente eso no es materia de Congreso Nacional, pero podría la ley sugerir algo en ese sentido, o limitar el cobro al inquilino respecto de esto. Y nuestra gran propuesta, que hasta ahora no ha encontrado recepción legislativa, tiene que ver con la aplicación, sin dudas, sin discusión doctrinaria, del derecho del consumidor a las relaciones locativas. Porque en realidad esto es algo que desde la lógica jurídica está claro, pero en lo concreto todavía tenemos operadores jurídicos que piensan en la Ley de Defensa del Consumidor de 1993, que no es la misma del año 2008, y que todavía creen que los alquileres están exentos de la Ley de Defensa del Consumidor. Y como no hay nada que lo diga textualmente, y muchos de nuestros jueces son viejitos y se formaron con aquella ley, no se dan por enterados de que hoy en día las relaciones locativas son relaciones de consumo. Entonces debe estar claro ese criterio. Nuestra propuesta en concreto es que si el consumidor es persona física y el locador tiene más de una propiedad, claramente es una relación de consumo. Y esto no debería asustar a nadie, porque la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor tampoco implica ningún problema, ninguna persecución, ni nada, que un locador que tenga una casa en condiciones y que cobre lo que corresponde, no va a tener ningún problema. El que va a tener problema es el que se abusa. Para eso es para lo que sirve la Ley de Defensa del Consumidor. En definitiva, creo que hemos tocado todos los puntos más relevantes respecto de los problemas que tiene la ley y las propuestas que nosotros estamos haciendo, y espero que sean realmente consideradas y que no caigan tampoco en esto de la ley para los inquilinos, la ley para los propietarios, la ley para los corredores, la ley para los abogados. Acá es un contrato que funcione, que sea transparente, y que tampoco regulen de más, porque la hipertrofia legislativa es el principal problema que tenemos respecto de la regulación, ¿no? Regular tanto que nadie sabe nada cómo funciona. En todo caso, ajustar. Ya hay una ley realizada, bueno, ¿qué es lo que no funciona de esta ley? La indexación no funciona, el plazo de 3 años está asustando a los propietarios para poner casas en los inmuebles. Entonces, respecto de eso, unifiquemos 2 años para todo tipo de contrato, comercial, habitacional, simplifiquemos, que la gente no tenga tanta dificultad. ¿Para qué se unificó el Código Civil y Comercial? Para facilitar de más de 7.000 artículos y pasaron a menos de 3.000. Bueno, eso tiene un sentido, facilita. No hay que hacer tantas normas, sino normas buenas y pocas. Entonces, respecto a este tema, insisto, la indexación es lo que claramente no tiene sentido, no está funcionando, genera mucha falta de vivienda, y la falta de vivienda genera, obviamente, escasez en el mercado, aumento de precios, perjudica a los inquilinos. Y también perjudica al propietario, porque el que no alquila está perdiendo plata. Entonces, de nuevo, eso no tiene sentido. Y el plazo de los 3 años, si no es acompañado con otro tipo de medidas para que esos plazos de 3 años no impliquen un incremento de costo al inicio del contrato, tampoco está teniendo buena recepción. Así que creo que en 2 años debería realizarse. Y después llamar para que las legislaturas provinciales también llamen o vean el tema de los precios o de las comisiones inmobiliarias o honorarios, como le dicen, porque es un costo de entrada para el inquilino muy duro, y no solo para el inquilino, también para el que quiere empezar su negocito y necesita una oficina. Bueno, no puede poner su oficina porque sabe que para poder poner esa oficina tiene que pagar 5% sobre 3 años. El cálculo rápido es 1 mes y medio. Si tengo un alquiler de 50.000 pesos, para poner mi oficinita y empezar un negocio y generar una Argentina productiva, de entrada le tengo que poner 75.000 pesos al inmobiliario. Entonces no voy a poner el negocito, veré cómo lo hago por internet y seguiré haciendo todo a medias,
por la traba ya de entrada, porque a lo mejor tampoco sé si mi negocio va a durar 3 años, y por qué voy a pagar un horario sobre 3 años, ¿cierto? Entonces ahí es donde debería flexibilizar, más allá de que eso fundamentalmente, repito, es competencia de las provincias. Pero mientras las provincias no acompañen, entonces creo que 2 años sería el régimen más adecuado y favorable para ambas partes. Reitero, no caigan en esa mentira, en esa grieta a la que los llevan algunos representantes que nadie los votó, de los inquilinos, que dicen que hay que hacer esto porque esto es lo que favorece. No, tiene que favorecer a ambas partes. ¿Sí? Las organizaciones de consumidores, de inquilinos que están registradas, defienden derechos, defienden el buen funcionamiento, no defienden a uno u otro. Por supuesto, el sistema protectorio del consumidor siempre va a favorecer por el canal del deber de información al más débil de la relación contractual. Pero eso no quiere decir defender al inquilino a ultranza y hacer una ley para el inquilino, que en definitiva cuando hacen eso perjudican al inquilino, como se vio que pasó con esta ley. Si no hagan una encuesta van a ver que los inquilinos para nada están satisfechos con la aplicación del índice y con la aplicación de los precios, como se le fueron. En Córdoba, un departamento, Nueva Córdoba, realmente es como si fuera una joya del imperio egipcio, ¿no? Están desesperados, la gente está desesperada, no hay departamento, y más allá de que no me acuerdo de una burbuja, el otro día buscaba departamentos de un dormitorio para una ciudad de Córdoba, más de 1 millón de habitantes, 30 departamentos. ¿Y por qué tenemos 30 departamentos para más de 1 millón de personas, ¿no? Publicados por lo menos? Y porque los dueños no quieren poner los inmuebles en alquiler, porque son 3 años, porque el precio me lo fija el Estado. Entonces hay que darse cuenta que cuando uno quiere meterse en una relación pensando que beneficia a uno, si la relación no anda, la relación no existe. Y si la relación no existe, el más perjudicado va a ser el más débil siempre desde el inicio de nuestros tiempos. Así que bueno, les agradezco escucharme. Si quieren, seguimos conversando. Yo a disposición de los diputados, de cualquier color político, repito, porque nosotros no tenemos una militancia en absoluto, pero sí nos interesa que se hagan buenas leyes. Ezequiel, una pregunta. Vos comentaste que la derogación del artículo de indexación iba a generar problemas. ¿Qué problemas está visualizando que se puede generar a partir de la derogación de ese artículo? Bueno, sin dudas hay un montón de contratos que están en el régimen en el régimen de la indexación, con lo cual todos los contratos firmados desde la vigencia de la ley van a quedar en un limbo. Va a haber dueños que le van a decir a los inquilinos eso no vale más, y va a haber inquilinos que van a pretender que se les cobre el índice. Entonces eso va a generar problemas sin duda con una enorme cantidad de contratos, va a generar conflictos. Después se verá cómo fluctúe la economía. El índice es un arma de doble filo, pero generalmente en lo que yo he leído de economía, lo que provoca los índices son espirales inflacionarias. Y lo vemos claro con el caso de los autoplanes, ¿no? Sistema nefasto también, que por favor, diputados, deroguen el sistema de autoplanes. No sé, el único país del mundo que tiene sistema de autoplanes. Digo esto aprovechando, ¿no? Único país del mundo que tiene un sistema en el que el consumidor le financia la fabricación de autos a la automotriz. Solo pasa en Argentina. Pero bueno, también es producto de la inflación. Entonces las empresas son vivas, generan estos sistemas porque en Argentina hay inflación y bueno, mientras haya inflación vamos a tener todo este tipo de contratos. Pero en respuesta a Hugo, claramente todos los contratos que están bajo el régimen no van a querer salirse de ese sistema en la medida que beneficie a alguna de las partes. Habrá dueños que van a pretender que se les pague el índice porque les conviene, habrá inquilinos, depende qué precio se fijó de entrada, depende cuál sea la situación económica. Yo no puedo decir ahora quiénes van a ser. Pueden ser los propietarios o pueden ser los inquilinos, porque de nuevo el índice depende del número que ponga el Banco Central. Y del Banco Central depende el número de la inflación, y la inflación depende de lo que mide el INDEC. Son muchas variables. Pero en base a eso, los que firmaron van a querer ir para un lado o para otro. Así que la derogación va a generar problemas. Igualmente, yo considero que eso no debería aprobarse, que es un mal artículo. Se fijan está también basado, digamos, tampoco hay nadie que diga ser el padre de la criatura, ¿no? No sé quién es realmente el que impulsó ese artículo, porque ahora es como que parece que es el oficialismo, después parecía que era la oposición y antes al revés. La verdad que no sé, nadie como que dice concretamente yo soy el del INSE. Pero bueno, las organizaciones que lo promovieron sí están identificadas claramente con un color político y militan dentro de esa órbita, y también les pido ahí
que no sean ingenuos, no apoyen, no escuchen organizaciones que están atrás de una caja y un color político, porque eso tampoco favorece la pluralidad en la defensa de determinados intereses. Ezequiel, primero, bueno, muchísimas gracias por darnos esta reunión. Perdona, Adriana, se nos corta. ¿Quieren Sí. que nos volvamos a conectar? Así no se nos corta mientras estamos hablando. ¿Cómo no? Dale, ¿Listo? yo iba a preguntar por eso. Pásanos en todo caso, Victoria, El ¿me mismo. pasás de nuevo el link? El mismo Dale. link. ¿Va a ser el mismo? Listo. El mismo link. Ahora Lo- mismo. El mismo con el Listo. porque se va a cortar.